José Manuel Dávalos, Jessica Net, yo, Yesari Lovera, Antonio Barreda, Ángel y Héctor. Y vamos a tener un panel de discusión acerca de por qué serán tan importantes las próximas elecciones del 1 de julio del 2018. El objetivo de este panel de discusión será persuadir y hacerle entender al público algunos nuevos temas en cuanto a política, y va a ser persuadir a la audiencia acerca de la próxima participación ciudadana que se llevará a cabo este año. Otro de los objetivos es invitar al público a formarse una conciencia y una opinión de por qué serán tan importantes las elecciones de esta nueva candidatura presidencial. Vamos a comenzar hablando de más que nada de la participación ciudadana. ¿Qué podemos decir? De la participación ciudadana, primero que nada tenemos que definirla como aquella acción dentro de un país que debemos de realizar con el objetivo de cumplir una misión en específico, que es al final dar una aportación social dentro del país que está hablando en este momento. Puede ser de manera económica, puede ser de manera política o puede ser también de manera social. Específicamente en esto vamos a enfocarnos en por qué va a ser importante el hecho de que los jóvenes participen en esta campaña 2018 para la presidencia, y no solo para la presidencia, porque de hecho estas elecciones van a ser históricas por el sencillo hecho de que tenemos 629 cargos federales y todos los demás cargos políticos que se van a llevar a cabo. Nunca se ha registrado en unas elecciones presidenciales este nivel histórico de cambios políticos que va a haber, por lo que es importante que podamos conocer cómo va a funcionar esto a nivel económico, político y social. Primero que nada vamos a mencionar los aspectos económicos de por qué es importante que los jóvenes actualmente participen y voten en estas elecciones. Gracias. Principalmente me gustaría hablar de un marco histórico, empezando desde el año 2000, cuando se hizo el cambio de partido, cuando entró Vicente Fox con el Partido Acción Nacional. Cuando entró Fox, él había prometido que la economía iba a incrementar y iba a haber mucho apoyo para las empresas. Sin embargo, cuando llegó su mandato, fue un gran fracaso, ya que se enfocó solo en aquellas propuestas que eran alcanzables, y el país solo creció un 2.5% en promedio durante todo el sexenio. Luego, cuando llegó Calderón, se pensaba que iba a haber un gran avance en crecimiento. Sin embargo, llegó la crisis del 2009 y además la influenza H1N1 que afectó la economía fatalmente. Sin embargo, México fue felicitado por otros países por el gran manejo de la crisis, pero solo hubo un crecimiento de 1.8%. Ahora, con las elecciones pasadas, solo votó el 40%, y antes, en esas votaciones, a lo que le costaba el INE, cada boleta eran 85 pesos. Ahora, si volvemos a esa cifra de que el 40% de la población no vota, cada boleta costará 135 pesos por persona, y esos son millones de pesos. Por lo que es importante que la ciudadanía, tanto joven y adulta, sobre todo joven, que es la que estamos tratando de incluir, es importante, ya que como son impuestos mal distribuidos, esto provoca que haya pérdidas y también que pueda que haya desvíos y no se justifique por qué cuesta cada boleta. Pues, quiero continuar con mi compañero Jesús, que hablará de las propuestas de los candidatos. Espera, tengo entendido que la participación ciudadana se ha venido consolidando desde mediados de la década de los 80. ¿Qué tanto ha cambiado esto? O sea, ¿qué tantos cambios se ha llegado a ver en participación ciudadana en cuanto a la gente? ¿Pueden mencionarlos? Ok, antes había más participación ciudadana. Sin embargo, como la gente ya no tiene esa educación por parte de, ya sea por padres o por escuela, ya se piensa que no es necesario ir a votar, que mientras los demás
voten, todo se va a arreglar. Sin embargo, esto le cuesta al INE y nos cuesta a nosotros, ya que son nuestros impuestos, y aparte el que entre un candidato que no era el favorito nos perjudica a todos en la toma de decisiones de ese candidato. Retomando lo que comentó mi compañero Héctor, los tres principales candidatos a la presidencia de este año coinciden en muchas cosas, entre ellas promover el desarrollo económico del país, aumentar salarios, asimismo como un salario equitativo para hombres y mujeres en función de cada tipo de trabajo. Pero esto nos lleva a un problema, que es el Tratado de Libre Comercio que se lleva con Estados Unidos y con Canadá. Básicamente con Canadá no hay ningún problema, pero con Estados Unidos, desde la llegada del presidente Donald Trump, ha sido una negociación y renegociación para fijar nuevamente los fines del tratado, y actualmente a la fecha no se sabe qué condiciones va a hacer México para que Donald Trump cierre sus puertas al mercado mexicano, y a la inversa. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, pues bastante. Nos afecta porque si Estados Unidos, como una de las principales economías mundiales, y para nosotros su país vecino, corremos el riesgo del desempleo por las grandes industrias extranjeras que operan aquí en nuestro país, y esto, como una subconsecuencia, genera delincuencia, también genera inflación en nuestros productos. ¿Por qué genera inflación en nuestros productos? Porque si cuesta más caro importar un producto, que bueno, en este caso de Estados Unidos, evidentemente lo van a dar más caro. Y si lo dan más caro, nuestra economía se afecta, porque finalmente tendremos que pagar más por algo que antes no costaba tanto. Vaya. Todo esto según especialistas de la Facultad de Economía de la UNAM. Y ahora bien, el Tratado de Libre Comercio relacionado con la llegada de Donald Trump a la presidencia, ¿por qué nos afecta? Porque con estas nuevas elecciones que se vienen, para el nuevo presidente que venga y su nuevo gabinete, debe estar preparado para volver a renegociar una vez más el Tratado de Libre Comercio, y aparte de eso debe de mantener un orden tanto en la seguridad mexicana, que por supuesto que se va a ver afectada, y por otra parte la crisis profunda que se viene en estos próximos años, principalmente a finales de este y inicio de 2019. Ok, bueno, entonces ante esta problemática es importante tomar en cuenta los aspectos tanto económicos como sociales y pues económicos, ¿no? ¿Por qué es importante que los jóvenes, por qué es tan importante esta participación de los jóvenes en estas elecciones? O sea, sé que además de elegir un nuevo presidente, se va a llevar la renovación de 629 cargos políticos. Entonces, ¿qué es lo que va a mover? ¿Por qué la participación de los jóvenes? Claro, la participación juvenil es muy importante, como dice mi compañero Héctor, la que queremos promover e incluir, por supuesto. Es importante porque, aparte de que cuesta dinero, aparte de que son nuestros salarios, finalmente si nosotros no votamos, no es de tener la idea únicamente de que, pues bueno, finalmente pues va a entrar otro y va a ser la misma situación de siempre, ¿no? O sea, realmente yo creo que a lo mejor ese es un comentario muy ignorante, debido a que la mayor parte de la población mexicana es joven. Entonces, si la juventud no vota, pues solamente con muy pocas personas se está tomando en cuenta quién va a estar al frente de nuestro país. Y es importante que nosotros como jóvenes, que estamos acostumbrados a la educación, que nos podemos informar fácilmente, que a lo mejor tenemos una unión mejor que otras personas, con el objetivo de escoger, de ser muy objetivo al momento de escoger un nuevo presidente. No se trata de solamente ir a votar porque es una obligación, un derecho que tengo por nacimiento. Se trata también de que no podemos escoger a cualquier persona. Vale. El objetivo es
escoger a la mejor persona, que aparte de que nos dirija, nos lleve evidentemente a tiempos más prósperos. Claro, porque esto va a definir pues, prácticamente cómo nos va a ir en los próximos 6 años, ¿no? Esta persona va a venir a cambiar así que los próximos 6 años debido a tantos cambios que va a haber. ¿Qué más? ¿Qué me puede decir el movimiento ciudadano? De acuerdo. Ahora vamos a hablar un poco de la cuestión política. Contemplando un poco primero la información analizada por la parte económica, también es importante mencionar, respondiendo también, complementando la pregunta que habías hecho, la participación de los jóvenes va a ser muy importante debido a que la economía se va a dictaminar de una manera como en un lapso de 40 años para saber de qué forma va a crecer el país. Estamos hablando de que somos una generación que está promoviendo la innovación, principalmente por ser esta generación millennials, lo cual está buscando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Al momento de tú involucrar un sector económico para que de esta forma puedas hacer que crezca o que llegue a impactar en el Producto Interno Bruto, lo que tienes que hacer es garantizar estas propuestas a los jóvenes, principalmente para que tengan esas oportunidades y puedan realmente tener un crecimiento económico a nivel social. En cuestión política, cuando hablamos de un movimiento ciudadano, estamos hablando de que es importante tomar en cuenta la historia que ha tenido el mundo, y principalmente por eso nuestra representación. Es importante mencionar dos ejemplos, lo que fue el caso Brexit y lo que fue el caso de Donald Trump. Como podemos ver aquí, estas fueron encuestas las cuales están representando la opinión de las personas en el momento de que concluyó ya sea la salida de Inglaterra, del Reino Unido de la Unión Europea, y por otro lado tenemos las opiniones de las personas de lo que dicen acerca de que Donald Trump como presidente. En un lado podemos ver que en un rango de edad de 18 a 49 años las votaciones hubieran sido, porque estas son encuestas que al final que se realizaron después de que ya se habían dado los decretos de que se iba a salir el Reino Unido de la Unión Europea, de lo que hubiera pasado si hubieran votado los jóvenes. De este lado votaban por quedarse, por este lado votaban por salirse. Si se dan cuenta, los jóvenes están representando de entre 18 y 49 años de edad que preferían quedarse, pero por no votar dejaron que la gente adulta de los 50 a los 65 años en adelante votaran, y simplemente por esa falta de participación de los jóvenes fue que el Reino Unido se tuvo que salir de la Unión Europea, a pesar de que su población es 70% más de jóvenes que de adultos. Por otro lado, en el caso de Trump, tenemos que de un rango de 18 a 44 años hubieran votado por la candidata Hillary Clinton. Sin embargo, por no haber realizado ese voto, actualmente como consecuencia tenemos a un presidente en Estados Unidos que lo que está haciendo es minimizar a México y en general otros países, ya sea por cuestiones culturales, por cuestiones económicas o por cuestiones sociales. Entonces, lo que quiero destacar en cuestión política con esto es lo importante que es que votemos para poder tener una decisión congruente al respecto. No únicamente decir, es que yo opino tal cosa, el punto es votar al respecto. Y tenemos dos cabezas en este momento, o deciden por ti o tú decides. Y si tú como joven decides quedarte callado y no votar, entonces realmente tienes derecho a quedarte callado de todas las elecciones o todas las decisiones que llegan a tomar el país y no votas. Primero que nada. Respondiendo a la parte del movimiento ciudadano, lo que estamos respondiendo a esto es que un candidato que hizo también esta encuesta, llamado Emilio García Bonilla, lo que hizo principalmente fue que, mostrando estos resultados, exhorta a los jóvenes a que voten, porque de esta forma podemos garantizar qué leyes se van a llevar a cabo y de qué manera los jóvenes realmente tienen un impacto adentro de la política. Ahora vamos a hablar un poco sobre la cuestión social que involucra todo este tema. Se puede llegar a pensar que socialmente este tema no tiene mucho impacto o mucha influencia más bien, pero esto es un error, porque todos estos temas, todas las decisiones que se tomen deben ser democráticamente hechas. Esto nos implica a todos nosotros. Entonces, a partir de esto se hace un problema social. Esto debe ser analizado desde el punto de vista de la generación que estamos tocando nosotros. Como dijo mi compañero, somos la generación millennial, una generación que tiene acceso
acceso a información infinita y que antes no había. Entonces esto provoca que nosotros jóvenes creamos que tenemos un dominio completo de un tema que puede ser cierto o puede que no. Puede que nos creamos mitos o puede que sepamos verdades. ¿Esto qué provoca? La política es un tema rígido y de poca holgura. Entonces los jóvenes creemos que nuestras sugerencias, nuestras ideas no son tomadas en cuenta y que no tenemos una influencia directa sobre este tema, lo que provoca un desinterés de nosotros. Yo no voy a votar porque tal persona no me escucha o lo que yo quiero no se está tomando en cuenta. Esta es la creencia de muchos jóvenes, pero sin embargo no todo es malo. ¿Esto a qué nos lleva? Muchos jóvenes llegan a crear ONGs, organizaciones no gubernamentales. ¿Qué son estas organizaciones? Son organizaciones que, como su nombre lo dice, no tienen ningún nexo con la política ni con el gobierno y buscan atacar diferentes problemas desde otro ámbito. Son como un mediador. Un ejemplo de estas organizaciones es la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas. Esta organización, ¿qué hace? Funge como un mediador entre el ciudadano y el lugar a donde quiere llegar. Por ejemplo, ellos tienen un método que le llaman atestiguamiento. ¿Qué hacen en este método? Atestiguan las contrataciones de cualquier trabajo de administración pública que se llegue a hacer. Entonces, nosotros podemos realmente ver quién se contrató, por qué se contrató y darle seguimiento a esta persona a través de esta organización. Esta fue fundada por jóvenes, ahorita ya tienen cierta edad, sin embargo siguen contratando más jóvenes para renovar las ideas. Este es solo un ejemplo. Otro ejemplo del tipo de participación ciudadana que podemos tener los jóvenes es la militancia en partidos políticos o afiliación. ¿Qué es la militancia o afiliación? Es cuando tú compartes ideas con cualquier partido político y puedes ingresar como un tipo de participante sin ser directo del partido hasta que llegas a cierto rango. Entonces aquí puedes comenzar a hablar de tus ideas con cierto diputado o con cierto senador. ¿Y esto qué provoca? Como joven, tú te aseguras de que tus ideas lleguen a donde tienen que llegar y que si tú sientes cierto sentimiento afín con un partido, realmente puedas seguir el cambio que ellos quieren dar. Un ejemplo de esto es el Partido Acción Nacional, quien es el partido que cuenta con más jóvenes en militancia y no necesariamente tienes que estar estudiando Derecho, ni Ciencias Políticas, ni Relaciones Internacionales, nada que tenga que ver. Si tú, por ejemplo, estudias Psicología y quieres llegar a un sector que tiene problemas de embarazos no deseados o de drogas, tú te puedes afiliar a este partido y llegar hasta ese sector a través de la política. Entonces esto es un claro ejemplo de participación ciudadana que nos puede servir a todos. En palabras del doctor Tesano, está representando un movimiento revolucionario para la política porque antes no existía. Antes no podías participar directamente y ahora sí. Y bueno, algo muy importante que también, como lo mencionaba Anet, sobre la parte esta de que somos realmente una generación millennial, ¿no? Esta generación parte desde 1980, entonces estamos hablando que son 38 años. Ahora bien, como lo veíamos hace rato, por ejemplo, con la parte de Donald Trump y del caso de Brisket, básicamente estamos viendo que la participación de, bueno, como también ya lo mencionaba Jesús, en México la población juvenil es más grande, a diferencia de la adulta y de la que es de tercera edad. Entonces, hablando estadísticamente, tenemos que solo el 40% de la población millennial o juvenil aquí en México, solamente el 40% vota. Estamos hablando menos de la mitad. Y si nos vamos entonces a nivel global, estamos hablando que casi menos de la mitad de la población está votando. Esto en principio da un margen matemático de la importancia del voto de los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una gran parte. Básicamente, pues como les decía, básicamente casi de la mitad. Ahora bien, algo importante que mencionábamos sobre los millennials y que trabaja mucho también con la parte política, sin embargo siempre va con la parte social, es la identificación que sienten los jóvenes hacia los postulados, hacia las personas que se postulan en cada partido. Por ejemplo, tenemos el caso de Jacinda Ardern, que básicamente ella rige en Nueva Zelanda y tiene 37 años de edad.
realmente es una persona muy joven. Es el mismo caso, por ejemplo, con el presidente de Canadá, que es Justin Trudeau, y que tiene 46 años. Tenemos en la otra también a Sebastián Kurz, con 31 años, y Emmanuel Macron de Francia, con 40 años. Si nos damos cuenta, a diferencia de años pasados, estos realmente son dirigentes jóvenes. Y esto con qué tiene que ver con la simpatización que hacen estos jóvenes hacia, bueno, los partidarios, los dirigentes, hacia la población joven. Lo mismo sucede aquí en México. Por ejemplo, en el caso de, como lo mencionábamos, del Partido Acción Nacional, sucede con Ricardo Anaya, cuando los integrantes de su partido, tanto como los que lo siguen, son personas jóvenes. A diferencia, por ejemplo, de lo que sería incluso en el mismo Partido Acción Nacional, en algún momento con Josefina Vázquez Mota, que al hecho de no ser una persona tan joven, no tenía incluso seguidores que eran como de la misma parte de esta generación que llamamos generación Y. Ahora bien, otro buen ejemplo es el actual presidente Enrique Peña Nieto, que realmente muchos de las personas votantes de Peña Nieto fueron personas jóvenes, de parte de la población joven en México. Entonces estamos hablando que esta importancia radica en que si de la población total juvenil no todos votan, y los que votan por simpatización a las ideas juveniles que tiene una persona, entonces estamos hablando de que una parte se está olvidando. Y además otra cosa importante tiene que ver con la influencia que hacen con los medios, precisamente para hacer esta simpatización con las personas. Bueno, entonces podemos saber y decir que los jóvenes día con día ganamos un papel más importante en la política mundial, pero también nos damos cuenta, a lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta que es muy difícil politizar, por eso mismo hemos perdido el interés en votar, porque tampoco somos escuchados, ¿no? Pero también considero que es importante estos partidos o estas organizaciones que se han creado fuera de los partidos políticos, o inclusive como Movimiento Ciudadano, ¿no? Y bueno, para realizar cambios significativos dentro del país, que es lo que pues más les importa a los jóvenes, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es que cada vez los dirigentes de los países son jóvenes. ¿Y eso cómo nos va a beneficiar a nosotros? Nos beneficia en el sentido de que nosotros al fin podemos ser escuchados por una nueva generación que lo que quiere es innovar o tener una manera diferente de gobernar en el siglo XXI. ¿Qué pasa con las generaciones posteriores a nosotros? Ellos ya tuvieron su momento de auge durante el siglo pasado, en el cual ellos tuvieron sus cambios con su respectiva población de edad, ¿no? Inclusive con sus dirigentes. Ellos estaban teniendo dirigentes aproximadamente entre sus edades que lo que hacían era gobernar al estilo del siglo XX. Lo que actualmente necesitamos son gobernantes jóvenes para que podamos ser escuchados y puedan implementar las ideas que tenemos para de alguna manera poder estabilizar la sociedad. En cuestión económica tenemos que estar investigando constantemente el cómo es que se están comportando los agentes económicos y de qué manera podemos nosotros preocuparnos o de qué manera podemos ver cómo vamos a ser beneficiados con el próximo candidato. Y en cuestión social, el hecho de que seamos más escuchados ayuda a que podamos tener un voto muchísimo más objetivo y que podamos ser más críticos al momento de que nos presenten las propuestas. Pero al fin con todo esto es que votemos, sea el candidato que sea, pero que al final tengamos este ejercicio de participación ciudadana. Sí, claro, es un derecho que tenemos que ejercer, y si no votamos nosotros como jóvenes que tenemos la información a la mano, entonces vamos a dejar a personas que son muchísimo mayores que nosotros que no tienen la misma educación y no tienen idea de por quién estamos votando. Le estamos dejando el voto a alguien que pues ahora sí que no tenemos idea de cómo va a gobernar nuestro país en los próximos 6 años. Y algo importante también de eso, sobre lo que hablábamos de los 629 cargos, es que realmente entonces cuando los jóvenes no votan, dejamos la responsabilidad cargada a básicamente lo que sea la clase baja y a la clase media. Bueno, de hecho está más cargado sobre la media que sobre la baja incluso, pero eso lo dejamos en la parte de que básicamente los partidos políticos lo que hacen para, por ejemplo, persuadir a la clase baja para votar por ellos es básicamente por medio de, tal vez, por ejemplo, una despensa de algo por el estilo, exactamente. Entonces también si a eso le unamos el hecho de que estamos dejando la responsabilidad a personas que tal vez no tienen ni criterio de tomar una decisión y toman su decisión en base a una ayuda momentánea, pues eso afecta más todavía en la repercusión que se tenga a futuro.
sobre las elecciones electorales.